Que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que plenamente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinda esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido. Bien, amigos, que el Señor les bendiga esta tarde. Vamos a estar exponiendo la palabra de Dios, esperando que sea de suma edificación para sus vidas. Le he puesto por tema este mensaje, la última advertencia. La última advertencia. Nos vamos al libro de Jonás, capítulo 3, versículo 2. Leemos: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, por este privilegio sin merecerlo, Padre. Te pido, Padre, que todo lo que yo hable sea conforme a tu voluntad y no la mía, mi Señor. Padre, mi Señor, que los que escuchan por este video y por este altavoz, mi Señor, ninguno de ellos se pierda, Padre, Señor, sino que todos procedan de arrepentimiento. Ayúdame, mi Señor, todo lo que sea contrario a ti, échalo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, ¿quién era Jonás? Jonás era un profeta de Dios del Antiguo Testamento, natural de Galilea. Sabemos que un día Dios le dio una orden que se levantara de su ciudad y fuera a Nínive a darle la última advertencia, porque la maldad de Nínive había subido a la presencia de Dios. Ese está el capítulo 1, verso 2. Y Jonás lo escuchó, pero ignoró la voz de Dios, como si le estuviera hablando un hombre. Grave error de Jonás. Fue al pueblo, vio un barco que salía para Tarsis, fue el muelle de la ciudad, salía para Tarsis, pagó el pasaje y se embarcó. Me imagino que de allí zarpaban para Nínive también, porque para aquel tiempo ese era el puerto más importante para los israelitas. Era más importante, creo que era el único que había. Vemos que zarpan, Jonás se acuesta a dormir, pero se levanta una gran tempestad en el medio del mar, tanto que los que se pensaban que se partiría la nave, y Jonás durmiendo. Los marineros y la tripulación empezaron a clamar cada uno a su Dios, pero sus dioses no pudieron salvarlo. Empezaron a descargar la nave, botaron los enseres, y de momento todo el mundo asustado, y el capitán de la nave se da de cuenta que Jonás estaba durmiendo, y le dice: levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces ellos sabían que esa tormenta ya no era normal, parece que ellos ya conocían los tiempos, ya no era normal, era gente que conocían el mar, y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Y hasta allí llegó Jonás. Le preguntaron: ¿qué hiciste? ¿Por qué está pasando esto? Y allí lo contó, lo que había hecho y que había oído de la presencia de Dios. Y allí a Jonás se le está complicando la cosa, haber ignorado la voz de Dios. Él les dijo que lo echaran al mar y el mar se quitaría, pero ellos no querían porque pensaban que él moriría. En un mar agitado, pues normalmente la ola te va a tragar y pues vas a morir ahogado. Estaban lejos de tierra, él pensaba que moriría, pero no pudiendo más,
porque el mar se embravecía más, le dijeron a Jehová que la sangre de este hombre no sea sobre ellos, y lo arrojaron al mar. Pero ya Dios había preparado un pez que tragase a Jonás. Mucha gente dice que fue una ballena, pero no, porque las ballenas no son peces, las ballenas pertenecen a los mamíferos acuáticos. Y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Allí comienza a clamar porque temía por su vida, reconoce la desobediencia. En cualquier momento, ya pues dice, en cualquier momento este pez pues va a hacer digestión y pues va a morir. Empieza a clamar y reconoce su desobediencia. Está en el capítulo 2, y le dice a Dios que le pagará lo que le prometió, porque cuando Dios señala a un hombre para que lleve su palabra, ya ese hombre no vive para sí, sino que para el servicio de Dios. Gálatas 2:20 dice, ya yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que Dios diga es lo que tiene que hacer ese hombre, le guste o no. Si no, miremos a Jonás. Y mandó Jehová el pez que vomitara a Jonás en tierra. Está en el capítulo 3. Vuelve Jehová, le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive y di lo que yo te diré. Ya allí Jonás se levantó calladito y comenzó a predicar. ¿Cuál era el mensaje? Era un mensaje corto, pero preciso, de 8 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué Jonás no quería predicar en Nínive? Nínive era una ciudad sanguinaria, perversa, llena de fornicación, de adulterio. Era una ciudad pagana, una ciudad sin escrúpulos. Cuando iban a la guerra, sus prisioneros los sometían a los castigos más crueles. Si no me cree, busque su historia y ya usted va a ver, y ya usted va a ver. Además, no creían en el verdadero Dios. Era una ciudad que los que querían invadirla los pensaban, porque si perdían, lo que les esperaba era horrible. Entonces Jonás también temía, decía, yo voy a reclamar a un Dios que allí no le creen. Decía, en cualquier momento también temió por su vida, porque sabía que el castigo que le iba a dar no era el más cómodo. Y pues Jonás no quería ir, pero ya el pez lo había vomitado en tierra, ya estaba allí, ya no podía hacer más nada. Ahora tenía que echar para adelante. Por esa razón Jonás quería que Dios destruyera para que se acabara la maldad, porque él pensaba que se lo merecían. Pero empieza a pregonar el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida, y los hombres de Dios creyeron a Dios. Dice que se vistieron de cilicio, era una ropa que se usaba para demostrar humildad o pesar, y dice que la noticia llegó al rey de Nínive. Dice que se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza y proclamó por mandato del rey que nadie comiese ni gustase en cosa alguna, ni hombres, ni mujeres, ni ancianos, ni niños, ni siquiera animales, sino que se cubriesen de cilicio y clamaran a Dios, y a ver si se arrepentían de su mal camino. Eso está en el versículo 9 del capítulo 3. ¿Quién sabe si se volverá y se apartará Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Allí el rey dice que la única opción es Dios y reconoce su poder. Reconoce y que no importa lo avanzado de su ejército y de su crueldad y de todo lo que se dice de ellos, si no se volvían a Dios iban a ser destruidos. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora voy a hablar del Nínive, en que estamos viviendo, nuestra isla de Puerto Rico. A lo mejor usted dice, no nos parecemos en nada. Yo le voy a demostrar que sí. Jonás va a representar la iglesia de Puerto Rico y Nínive va a representar la isla. Puerto Rico se ha convertido en una isla sanguinaria y perversa. Vemos cómo han subido los asesinatos, vemos que por cosas simples le quitan la vida a cualquiera a la hora que sea, sin importar si hay niños o no en el lugar, sin importar si las balas hieren a los demás, no importa, por una simple discusión están matando gente. Vemos los hurtos se han vuelto algo normal, vemos cómo la violencia contra la niñez se ha disparado y nadie hace nada. Vemos cómo la drogadicción ha ido en aumento, cada vez más jóvenes entran al mundo de la drogadicción. Vemos el aumento como el gobierno mismo cada día se corrompe más trabajando para sus bolsillos e intereses personales y oprimen cada día más al pueblo. Cada vez más la prostitución es más y más abierta. También cada día más en nuestra familia abunda más la violencia dentro de la casa, hombre contra la mujer, mujer contra hombre, o peor, contra la niñez. Y cada día más el narcotráfico es quien está controlando a Puerto Rico. Vemos como en muchas ocasiones la justicia en Puerto Rico es para el que tiene dinero, lamentablemente, o poder. Lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando y lo vemos normal, cuando no debe ser así. Cuando no es normal, en poco tiempo si seguimos así, en poco tiempo nos vamos a aparecer a países cercanos. Quienes tienen el control son los carteles.
Sabemos que en otros países quienes mandan son los carteles, ya la policía está comprada, ya no se puede vivir. La crueldad que hay en esta isla es tanta que matan a alguien y lo graban y lo suben a las redes como si fuera algo normal. Muchas veces, aún con vida, agonizando, lo suben a las redes, como si ese video no lo fuera a ver la familia de la persona. No saben el daño que le hacen a la familia de esa persona viendo ese video una y otra vez. Póngase a pensar, ¿nos parecemos a Nínive o no? Somos una ciudad sanguinaria, la gente se place de eso, solamente buscan la noticia para subirla a las redes como si eso fuera algo bueno. Tenemos que dejar eso. No nos gustaría que eso nos pasara a nosotros y suban ese video de la familia de nosotros ahí muriendo. Tenemos que pensarle en las consecuencias y en los actos. Ahora voy a hablar de la iglesia de Puerto Rico. ¿Dónde está la iglesia? Nosotros somos los Jonás. Vemos que en Puerto Rico abundan las iglesias, nos consideramos una sociedad cristiana. ¿Y qué está pasando en la isla? ¿Qué está pasando que la isla está así? La iglesia está en un estado de comodidad con nuestro privilegio. Se nos ha olvidado nuestra misión, que es pregonar buenas nuevas de salvación, levantar al caído, sanar a los enfermos. En nuestra comunidad, la iglesia ha dejado la oración y el ayuno y la lectura de la palabra. Tenemos gente en nuestros templos muy educada y tenemos templos muy buenos. Tenemos templos con aire acondicionado, con buena refinería, con buenos baños, muy lujosos, templos muy lujosos. Tenemos la gente muy educada, con muchos estudios, que es muy bueno, con mucho conocimiento, pero no quieren salir a la calle a predicar. Mi pregunta es a la iglesia de Puerto Rico: ¿qué vas a hacer cuando Cristo te pregunte qué hiciste con los talentos que te di? ¿Los pusiste a producir? ¿Cuántos talentos más has ganado? Y muchos tengan que decirle: los escondí. En ese momento Cristo le va a decir: aún lo que tienes te será quitado. Por eso muchas veces Dios busca lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los de la iglesia, porque Dios, si el que está preparado no quiere, busca a uno que no quiera y lo prepara. Y muchas veces vemos guerra entre concilios, iglesias, pastores, como si las almas fueran de ellos, como si se les olvida que el que murió por las almas fue Cristo y todas las almas son de Cristo. Las iglesias están obsesionadas con esto, con lo otro, mientras la iglesia se hunde. Se les olvida que nosotros también vivimos aquí, se les olvida que la iglesia está aquí. Si el país se hunde, la iglesia también se hunde. Aquí también. Y es alarmante porque el juicio de Dios siempre comienza por la casa. La iglesia de Puerto Rico, volvamos a la senda antigua y Dios nos salvará, y a nosotros y a nuestra isla. No podemos perder nuestro enfoque. Iglesia, Cristo viene. Y muchas veces la gente dice de la iglesia, yo he escuchado, es una pena decir, no, que ellos están en la calle, se merecieron esa muerte. Aquí nadie se merece nada, aquí el único que da el juicio es Cristo. Mucha de esa gente está allí en el mundo porque no hay quien les predique. Mucha de esa gente está en el mundo porque en la iglesia no le dan la oportunidad, porque los juzgan antes de llegar. Y pues ellos se quedan en ese mundo, Satanás los convence, ya no te quiere. Pero no, tenemos que cambiar nuestra percepción, tenemos que salir a la calle, tenemos que rescatar al caído, al enfermo, a ayudar. No podemos perder nuestra misión. La iglesia de Puerto Rico ha perdido el temor y el amor a Dios. Es una tristeza. Cabe mencionar que en medio del culto, todos con sus teléfonos, eso es la moda, todos con sus teléfonos, pendientes a las redes sociales y dándole me gusta mientras se predica. Si viniera Cristo en ese momento, solo unos pocos se darán de cuenta. Y luego después 2 o 3, porque a la vez que empiecen a publicar, Cristo vino y me quedé por estar pendiente del teléfono. Tenemos que estar pendientes a nuestra salvación. Aquí nadie puede sacar nada de esta tierra. En el momento que tú mueras no te puedes llevar el teléfono, y es una eternidad, porque por estar pendiente a un teléfono uno se pierda. Eso es algo triste. Vemos que la iglesia de Puerto Rico ya no cree en las promesas de Dios. Usted dirá que sí creen, pero en medio de esta pandemia, si alguien sale enfermo, le dicen que se quede en su casa para que no enferme a nadie más. Usted dirá que esto está bien, pero al hacer eso le llamamos mentirosa la palabra de Dios. En Santiago 5, 14, 15 dice: alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Eso es llamarle mentirosa la palabra de Dios. Tiene que venir a la iglesia, no podemos coger miedo por pandemia. Van a seguir las pandemias, van a seguir los tiempos malos, porque esto es profecía. Tenemos que refugiarnos en Cristo. Si la iglesia ve que tenemos miedo, ¿para qué van a ir allí? Muchas veces las iglesias cejaron y los negocios de bebida siguieron abiertos. La calle no tenía miedo, la calle siguió. Solamente tenían miedo para ir a la iglesia, pero muchos de los cristianos tenían miedo para ir a la iglesia, pero no tenían miedo para ir al mall, no tenían miedo para ir a cumpleaños. Solamente ponían como excusa eso. Y trancaron las iglesias, y muchas iglesias, gracias a eso, o al día de hoy, no se han levantado, y mucha gente se descarrió, y mucha gente no volverá a la iglesia gracias a eso. Pero tenemos que ir a la iglesia. La iglesia es que tiene que ir enfermo, no quedarse en casa.
Cristo llevó nuestras enfermedades de la cruz del Calvario. Tenemos promesas, tenemos que reclamarlas. Tenemos que poner en el púlpito a predicadores y sacar a los conferencistas de hoy para que prediquen la palabra como está, le gusta a quien le guste. Últimamente estamos viendo que ya no hay predicadores, lo que hizo conferencistas motivando a la gente. Eso está mal, tenemos que poner, y eso está mal porque muchas veces los ponen los concilios. Antes de poner pastores, los concilios deben orar y ayunar. Ahora esto se está volviendo por panismo, por amiguismo. Si yo te caigo bien y yo te conozco, yo te pongo a pastorear esa iglesia. No, eso no es así, las cosas de Dios son serias. Tenemos que poner las que decida Dios, no podemos poner a conferencistas allí. Sí, son gente muy educada, pero aquí lo que necesitamos es presencia y poder de Dios. Si seguimos como vamos, Puerto Rico lamentablemente va a ser destruido para que coja vergüenza. ¿Usted cree que ya Dios no ha pesado a Puerto Rico? En Isaías 26:9 dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores aprenden justicia. ¿Qué necesitamos para volvernos a Dios? Un evento atmosférico, un temblor, un tsunami, que nos quite las comodidades. Necesitamos ver que la gente muera y sufra. Si seguimos como vamos a pasar, pero la Biblia dice, si mi pueblo se humillare, yo oiré y oiré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Qué necesitamos en este país? Un huracán, un temblor, que muera la gente, que mueran nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, que nos quedemos sin luz, que nos quedemos sin agua, las carreteras, que se nos haga difícil levantarnos, como María, pero algo peor, para entonces empezar a mirar al Maestro. Y será, si nos volvemos a Cristo en este momento, Dios será amplio en perdonarnos. Nuestro Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Aprendamos de Nínive. Nínive va a ser para destruida, pero se arrepintieron y Dios los perdonó. Cristo viene, que no se te olvide. Cristo viene. Que el Señor le bendiga. Amén.